También, ¿no? O sea, he leído, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que hay como varios cáliz, ¿no? Repartidos por la península ibérica e incluso por Europa, ¿no? Mm, incluso creo que en Burgos puede ser que haya... El último que salió es en León. En Burgos dice que están escondidos en Melque. En Galicia también dicen que es que lo tienen en la bandera. En España hay muchos. En Italia tiene el Santo Catino de Siena. En Inglaterra dicen que está metido en un pozo. O sea, como el poeta no dejó encriptado cierta, yo creo que evidente, pero un poco escondido de dónde estaba hablando realmente, pues claro, a partir de ahí todo el mundo ha querido apropiarse del concepto y decir lo tengo yo, ¿vale? Y es normal que haya muchos, es normal que haya muchos, igual que hay muchísimos Lignum Crucis. Todas las catedrales que se precian tienen que tener un trozo de la cruz, y no para qué has hecho una catedral, para con, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto ocurre y ha salido, sale el de León, sale el de no sé qué, pero es que ninguno de esos objetos cumple las características. Yo siempre digo que si este objeto estuviera en Londres, el grial no sería algo etérico e inalcanzable. Todo el mundo lo sabría, porque los de Londres lo sabrían. Si estuvieran en París, lo tendrían clarísimo. Hubieran visto la inscripción, hubieran visto que Perceval es el conde de Perche, hubieran visto que sus reyes coinciden y lo hubieran dicho. Pero aquí, como tenemos vergüenza de hablar de estas cosas, yo creo que por reminiscencia del señor Cervantes, pues nadie lo asume. Pero si estuviera en Londres, el grial no ha desaparecido. Y si estuviera en Francia, en París tampoco. Pero como está en una capilla allí, en Valencia, que encima tampoco no es Madrid ni Barcelona, que es una, ¿sabes? Una capital de provincia, es una cosa de baja. ¿Cómo va a estar ahí? ¿Sabes? No lo quieren. Y además, como el grial se ha convertido para muchos grupos de pensamiento en una cosa mental y en una filosofía, y no puede ser católico. Entonces, parece que les chirríe, entonces no lo aceptan. No, esto es una analogía simbólico, mágica de, yo qué sé, de las estrellas, de la mente, del no sé qué, y eso les... Y yo digo, no es una analogía, están diciendo que hay un rey que no puede tener hijos, están diciendo que sube a un castillo, que en el castillo hay una fuente, que en el grial hay una inscripción, y que todo esto coincide, y que hay un monje que es hermano de otro que se llama Monfortas, coño, que es que no hagáis más complicado algo que sencillo. Sí, obviamente es una poesía, y en esa poesía se pinta a esos reyes como los más dignos, como los... Vale, hay exageración, porque también el artista quiere mandar otro mensaje que no solamente el cuento en sí, pero hay cuento, pero hay cosa histórica. Y es que vamos, es que si lees el Parsifal es evidente, es que aparece un monje que dice que tiene que dejar de ser monje para tener un heredero al reino. Si es que, joder, ¿quién está hablando? Si es que no puede ser otro. Es que A mí una cosa que me pareció bastante curiosa, ¿no? Que es cómo llegó, digamos, del reino de Aragón al reino de Valencia, ¿no? Es que, porque Alfonso V de Aragón, ¿no? Entregó la catedral de Valencia, pero fue por una deuda económica, ¿no? O sea, la dejó, digamos, en prenda por un préstamo, y como digamos, en términos vulgares, hizo un simpa, no Sí, devolvió, se al quedó ahí. final se lo quedaron en prenda, ¿no? Sí, Esa copa, digamos, lo que estamos hablando, digamos, de la forma histórica de la copa, ¿no? Digamos, de orígenes hebreos, ¿no? Digamos, es la parte de arriba, porque toda la copa en sí también está, digamos, adornada con otras partes de... claro. O sea, de más Medio reciente. góticas. Vale, sí, sí. Es que Alfonso el Magnánimo lo que hace es que quiere hacer una campaña para conquistar Marsella. Él tenía entonces necesita dinero para conquistar Marsella. De hecho, la conquista. Marsella, el puerto de Marsella estaba con una cadena gigantesca. Entonces él lanza una especie de proyectil submarino con una especie de catapulta invertida que va hacia abajo, rompe la cadena, y gracias a eso puede conquistar Marsella. Entonces, como señal de triunfo y para devolver el préstamo que le ha dado la catedral, él lo que le lleva a la catedral es la cadena y el proyectil, que es como decirles:
bueno, os quedáis el pagaré que os he dado, que es el conjunto de reliquias de la corona de Aragón, ¿vale? Ujú. Este es como el aval que me habéis dado. Yo os doy lo que he conquistado, que es una cadena simbólicamente de Marsella, y ya el crédito queda saldado, o sea, os quedáis con las reliquias y yo me quedo con Marsella, ¿vale? Un poco no os devuelvo, no os voy a devolver el dinero, os devuelvo una cadena y una de esto. Y ahí está la cadena y está el proyectil y por eso está en propiedad de la Catedral de Valencia y por eso está allí, ¿vale? Porque en cierta manera, pues él no es un rey tan sentido como era uno de los Martín el Humano, que era muy amante de las reliquias, pues el tema de las reliquias, pues no. Entonces, para él desprenderse de eso es como, bueno, pues mira, he conseguido Marsella, O ¿vale? sea, Es muy. ha crecido una plaza. ¿Qué tiene que ver, Sergio, digamos, el Sangrial con los templarios? ¿Qué relación tiene, digamos, este objeto de valor con el temple? A ver, en principio, eso nace de este poema de Wolfram von Eschenbach en el que dice que los Templeisen son los custodios de este castillo en el que está el Grial, ¿vale? Lo dice literalmente en un par de versos. Entonces, aquí nos encontramos que en San Juan de la Peña había unos monjes, San Juan de la Peña, que eran guerreros, porque San Juan de la Peña es una abadía fortificada que está escondida en la roca, y que no respondían más que al Papa. Oficialmente eran monjes agustinos, pero yo creo que ahí se ha blanqueado la historia. Yo creo que San Juan de la Peña era un monasterio templario. ¿Vale? Y es por eso, o sea, los que custodiaban el objeto durante siglos en San Juan de la Peña hasta su desaparición fueron templarios. Lo que pasa es que luego en las crónicas se blanqueó y ya Alfonso I es un rey templario. Sus caballeros siguen las normas de caballería del temple. Entonces, por eso deja el reino a los templarios, porque él es un rey completamente, o sea, para él está viviendo, está luchando como templario. Entonces esa es la conexión con el temple. A partir de entonces ya se han dicho unas tantas animaladas, que yo no puedo ahora decir todas las animaladas que dicen que es el grial de los templarios, pero es que es este. ¿Vale? Este es el objeto y nace por estos versos. Imagínate, luego la de libros que se han escrito, los templarios y el grial, puedes decir barbaridades mil, pero es eso. Lo que pasa es que oficialmente son monjes agustinos los que había en San Juan de la Peña, ¿vale? Pero claro, yo digo, es que la Eh, primera regla que había del temple era la regla de San Agustín. Entonces los templarios eran monjes agustinos. hay que matizar, ¿no? Que el monasterio de San Juan de la Peña, digamos, es el origen digamos, del reino de Aragón, ¿no? Lo Sí, que un poco como empezó Covadonga, como... pues lo mismo, sí, sí, la leyenda dice que se fortalecieron ahí los reyes, bueno, que es leyenda, no va así la cosa, pero vamos, era un poco el corazón metido en la roca, simbólico de la corona, era como el pilar hoy en Zaragoza, pues esto era lo mismo, ¿vale? Un poco era, pero eso era una abadía fortificada, había murallas, había almenas, ¿sabes? No es un monasterio, es una abadía fortificada, es un castillo abadía. Entonces es por eso que en los poemas se presenta como un castillo mágico que aparece en la montaña. Pues, ¿qué es eso? Los templarios, ¿no? Su historia, sus mitos, los templarios hoy en día y la hermandad templaria que tú estás. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar por el principio, por la historia de los templarios como orden medieval y, y bueno, pues cuéntanos cómo se formaron, qué sentido tenían en esa época. Bueno, pues Cuéntame. la Orden del Temple surge un poco en el contexto de las cruzadas a Tierra Santa. Es esta unión que nace en ese momento, bueno, de la que se podría hablar mucho de monjes guerreros. La Orden del Temple, pues eso, no es la única que se forma en Europa. La primera que se crea es la del Santo Sepulcro, un grupo de monjes guerreros a los que se les da la orden de custodiar el Santo Sepulcro. Luego sigue la Orden de San Juan, que es lo mismo, un grupo de nobles que toman el hábito como monjes
y se dedican a custodiar el Hospital de San Juan en Jerusalén. Y finalmente, la tercera en crearse es la Orden del Templo, a las que se le ofrece el templo de lo que eran los restos del templo de Salomón, y a custodiar ese lugar y a proteger a los peregrinos. Un poco ese es el mandato o el ideal con el que nacen. Durante mucho tiempo, pues se convierte en un elemento de prestigio para las familias. Entonces, muchas de las grandes familias nobiliarias de Europa envían es un honor tener a un caballero, a uno de tus familiares, pues estando dentro de una de estas hermandades. La del Temple, pues se destaca un poco en este conflicto, pues por su tenacidad, por sus logros, por mantener los reinos de Tierra Santa, y por colaborar también que es una parte muy importante, de la reconquista de lo que hoy conocemos como España, de la península, tanto los reinos de Portugal como de Aragón, como de Castilla. Y en un principio, pues no las diferencia en nada todas las que hoy todavía existen, como por ejemplo la Orden de Malta, pero todo esto cambia cuando son expulsados de Tierra Santa junto a todo el resto de órdenes militares, y un poco su interés se centra en Europa. Van ganando poder porque reciben muchas donaciones de gente que les da tierras, reciben muchas donaciones de los reyes, sobre todo aquí en España, de encomiendas, y esas encomiendas van dando toda una serie de beneficios económicos y al final se convierten en un contrapoder. Bueno, tanto la Orden de Malta como todas, ¿no? Sobre todo la Orden de Malta y la del Temple. Se convierten en un contrapoder y, claro, esto es lo que genera pues un poco la codicia del rey Felipe el Hermoso, que intenta un poco ganar, beneficiarse económicamente de la caída del Temple, y para eso les crea un complot, una especie de complot en la que está incluido el Papa. En ese momento el Papa está en Aviñón, o sea, el Papa es la mano derecha de los reyes de Francia, está completamente sometido a sus dictados, ¿vale? Pues eso, pues al estar en Aviñón depende económicamente del rey de Francia, entonces le convence para traicionarlos. Entonces, durante un viernes 13 se emite una carta en la que las tropas de los reyes deben detener a los templarios con una serie de acusaciones falsas, y detener también a su gran maestre. Y entonces empieza toda una persecución, la detención del último gran maestre, Jacques de Molay, y luego el encarcelamiento el encarcelamiento del gran maestre y de varios de los hermanos. Entonces el Papa lo que hace es emitir una orden a todos los reinos, tanto a Aragón, Castilla, Inglaterra, declarándolos como herejes, entonces que ningún otro rey los pueda ayudar. Entonces se extingue del día a la mañana, pasan de ser los adalides y los defensores de la cristiandad a convertirse en herejes y son disueltos. Todas sus propiedades gran parte de sus propiedades pasaron al rey de Francia, las que estaban y el dinero, las que estaban en Francia, y luego muchas otras pasaron a otras órdenes. Por ejemplo, la Orden de Malta recibe un montón y en otros lugares, por ejemplo, en España y en Portugal se crean hermandades paralelas que absorben en cierta manera a alguno de los antiguos caballeros. No todos son ejecutados, sino que se les reconvierte en otras órdenes más pequeñas y más, por ejemplo, la Orden de Cristo, la Orden de Montesa, más pequeñas y ya más controladas, más dóciles, más controlables por el rey. Entonces ese es un poco el final histórico que generó pues toda una serie de leyendas a posteriori, porque si había otros motivos o si realmente tenían otro tipo de credo, porque claro, las acusaciones esas eran muy graves, se les acusa de herejes.
muy interesante pues saber qué es la palabra hereje, ¿vale? Hereje no es no creer en Dios. Hereje técnicamente eran las personas que habían sido bautizadas de pequeño y reniegan de Cristo y empiezan a hacer un culto a Mahoma o a otro dios, ¿vale? Eso es técnicamente ser hereje. Por ejemplo, un musulmán no es hereje si no se demuestra que fue bautizado, ¿vale? Es un mahometano o un infiel o como lo quieras llamar respectivamente, pero que no es hereje, igual que un judío no es hereje si no es que se ha convertido al cristianismo y luego ha dejado de serlo. Entonces, los que son de nacimiento y no se puede demostrar, pues esos nunca se les puede condenar como herejes, ¿vale? Es que es un poco hoy, hoy llamábamos que, bueno, que los herejes son todos, bueno, pues no, era este sistema. Por eso existe la acusación y que ya luego se pervirtió todo el conocimiento de que adoraban a Baphomet. Por ejemplo, aparece dentro de las acusaciones. Es una acusación que, claro, es legalmente necesaria que tengan un tipo de rito, un Baphomet, un Mahomet o Mahoma o una especie de cabeza parlante o algún tipo de culto extraño de este tipo para que se les pueda condenar. De hecho, al gran maestre y a los grandes mandatarios de Francia fueron quemados vivos como herejes y por estas falsas acusaciones. La orden desapareció de manera legal bueno, y empezó un poquito también su leyenda. Lo más característico de esta hermandad es su final. Eso es lo que la diferencia de otras que, por ejemplo, existen hoy en día, como es la Orden de Malta o la Orden del Santo Sepulcro, que están reconocidas, sigue habiendo caballeros, sigue habiendo todo un estamento legal de las órdenes de caballería, siguen actuando con soberanía, ¿vale? Mientras la orden de... Es que hoy entendemos el concepto de países, pero bueno, tú si estabas viviendo en una encomienda templaria, tus leyes no eran las leyes del rey, eran las leyes del temple, ¿vale? Estos eran como micropaíses. Es que no existía el concepto de nación como hoy entendemos, ¿vale?